El título del video es ¿En qué fallan nuestras escuelas?, en base al video del Dr. Milton Friedman. En esta ocasión, el doctor hace una comparación entre las escuelas públicas y las privadas. Menciona que la mayoría de las escuelas públicas carecen de materiales suficientes para dar una buena educación, ya que la mayoría carece de pizarrones, bancos, etc. Y esto hace más difícil que el alumno se sienta cómodo y quiera aprender. Asimismo, los maestros, aun cuando tengan muchas ganas de enseñarle a los alumnos, pues simplemente no pueden, ya que no cuentan con el material suficiente. En cambio, en las escuelas privadas, al ser pagadas con cuotas, pues realmente los alumnos se sienten más cómodos, ya que cuentan con todos los utensilios necesarios para tener una buena educación, e incluso los padres de familia pueden decidir qué tipo de educación desean para sus hijos y el tipo de maestro que quieren que les dé clases. En cambio, en las escuelas públicas, pues los padres de familia se involucran muy poco en los asuntos de la escuela, ya que las escuelas, al ser subsidiadas, pues los padres tienen que conformarse con el tipo de educación que se les ofrece a los niños y los maestros que se les asignan. Y desde el punto de vista del doctor, el problema que hay en las escuelas es realmente que estas son gratuitas, ya que al no contar con el dinero suficiente para darle mantenimiento a las escuelas, pues las condiciones de las escuelas son muy malas. Así que él considera que todas las escuelas deberían ser privadas, para que la educación sea mejor en todo el país, ya que así pues todas las escuelas tendrían recursos para comprar lo que sea necesario para dar una buena educación a los alumnos. Asimismo, también menciona de que aquellos niños que vayan a escuelas privadas, desde la primaria, secundaria, prepa, realmente tendrán una mejor preparación y podrán concluir una universidad. En cambio, los alumnos que van desde niños a escuelas públicas, realmente se les hará muy difícil lograr un título. Y esto es cierto, en la actualidad la mayoría de los alumnos que asisten a escuelas públicas realmente no logran conseguir un título, ya que les es muy difícil conseguirlo, precisamente porque pues las escuelas públicas, la mayoría son malas y no dan una buena educación para que los alumnos sean capaces de ir más allá de una prepa o una secundaria, sino que también terminar una universidad. Y por otro lado, desde mi punto de vista, considero que las escuelas no pueden ser privadas, ya que las escuelas privadas son muy caras. Es cierto que se les daría una mejor educación, pero ahora no podemos privatizar las escuelas, ya que la mayoría de la población es pobre y ya no podría, o sea, si en la actualidad es muy difícil adquirir un título, entonces las escuelas, al ser privadas, ahora sería más difícil conseguir un título. Por otro lado, también hay escuelas públicas que son muy buenas, ya que es cierto que la mayoría de las escuelas públicas están marginadas, principalmente en los pueblos. Algo que me parece muy injusto es que existan escuelas públicas que sean mejores que otras escuelas públicas. Y esto generalmente es que hay cierta discriminación entre las regiones, ya que me he dado cuenta que las mejores escuelas públicas se encuentran en las ciudades, y en los pueblos sí hay escuelas públicas, pero estas son las que son malas y están en malas condiciones. Los gobiernos se olvidan de ellas. Y desearía que todas las escuelas públicas fueran iguales, con una buena calidad de educación y que se contaran con todo lo necesario para que los alumnos puedan aprender, ya que, por ejemplo, estamos en una de las mejores escuelas públicas, que es la UAM,
Esta cuenta con una biblioteca, un centro de cómputo, las copias son muy baratas e incluso se nos subsidia el alimento, y esto realmente nos ayuda muchísimo porque hay otros alumnos que vienen de otros estados y vienen a estudiar porque la escuela es muy barata y aparte es muy buena. Pero lamentablemente este caso pues no se da en todas las escuelas, en todas las universidades públicas, ya que en las escuelas, por ejemplo, yo vengo de Veracruz y en las universidades realmente están muy mal, muy muy mal, no cuentan con lo necesario para que todos los alumnos tengan buena educación y buenos maestros. Y pues es muy triste que la educación no la podamos recibir todos, pero considero que si no existieran escuelas públicas, pues realmente sería muy difícil que la sociedad, hablando en general, pues tuviera más posibilidades de salir adelante. Eso es todo y muchas gracias.